Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Como creo que es evidente por el estado de mi voz, creo que está claro que si no hemos hecho los últimos programas en las últimas semanas de Midnight Sun es porque la enfermedad nos lo impidió. Una gripe que me dejó sin voz y de la cual todavía estoy recuperando la voz, como podéis escuchar. Pero bueno, estamos aquí de nuevo, vamos a intentar hacer el programa y hoy vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando en el último episodio, el episodio 8 de Midnight Sun. Hablábamos de cómo cambiar el mundo desde mi pequeñez. Y hoy vamos a seguir hablando de eso, va a ser el segundo programa sobre este tema. Y para eso hoy vamos a hablar del efecto mariposa. ¿Es verdad eso de que el leve aleteo de una mariposa en la selva amazónica o en las selvas de Sri Lanka puede provocar un tornado en Texas o un tifón en Filipinas? Porque si esto es así, quizás sea verdad al fin y al cabo que desde nuestra pequeñez podemos realmente cambiar el mundo. Y bueno, hay una persona que hizo un comentario también sobre esto de la pequeñez, que desde en la pequeñez está la grandeza, según esta persona. Era una escritora estadounidense, fue Premio Nobel de Literatura en 1938. Su nombre, Pearl S. Buck, y dijo concretamente, Dios puede serviros como concepto, o a lo mejor preferís universo, o preferís la fuente, o preferís el principio de creación del universo, como prefiráis. Ella dijo textualmente, Dios no está en la inmensidad de la grandeza, está escondido en la inmensidad de la pequeñez. No está en lo general, sino en lo particular. Así que, una vez más, ¿cómo podemos cambiar el mundo desde nuestra pequeñez? Si piensas que este programa no te atañe, quizás te estés equivocando, porque quizás descubras ideas novedosas y como en el efecto mariposa, quizá esas ideas novedosas provoquen un cambio más grande de lo que tú crees en tu interior y en tu vida. Comenzamos con Midnight Sun. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a Midnight Sun, el sol de medianoche. Sean cuales sean tus ideas, siéntete bienvenido, bienvenida, sea cual sea tu manera de ver el mundo, porque de todas formas,
Si nos sigues en este programa, al final vas a ver el mundo de un modo muy distinto. Y eso va a redundar en beneficio tuyo, porque vas a ver el mundo desde esa visión del mundo que necesitamos desarrollar para sobrevivir en el planeta Tierra. Y eso significa que vas a ver el mundo de una manera más ajustada, más adecuada, más en consonancia y en armonía con la vida y con la Tierra. Siempre será beneficioso. Así pues, vamos con el programa de hoy. Hemos dicho que hoy vamos a hablar del efecto mariposa y todo ello dentro de esa idea de cómo podemos cambiar el mundo desde nuestra pequeñez. Y el efecto mariposa tiene mucho que decir al respecto. Para convencernos de que realmente podemos cambiar el mundo desde nuestra insignificancia, el efecto mariposa viene a traernos un mensaje esperanzador. Viene a decir que el aleteo, bueno, esto es, digamos, la metáfora que se utiliza para hablar del efecto mariposa, pero bueno, nos sirven las metáforas, son al fin y al cabo la materia con la que está construida la realidad. Esta metáfora dice que el aleteo de una mariposa en el sudeste asiático, por ejemplo, puede provocar un tornado en Texas. Así de fuerte, así de sorprendente, de atrevido. Pero esto no es una idea nueva. Hay un proverbio chino antiquísimo que dice textualmente: el aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Y más adelante tenemos a un filósofo alemán, el fundador del idealismo alemán, Johann Gottlieb Fichte, que decía: no se puede mover de su lugar un grano de arena sin cambiar en algo todas las partes de la inconmensurable inmensidad. Mover un solo grano de arena, al fin y al cabo, va a traer un efecto que puede afectar a todo el universo. Esto es lo que vienen a decirnos. Y sobre esta idea estuvo jugando precisamente un autor, un clásico de la ciencia ficción, como era Ray Bradbury. Ray Bradbury fue el autor de Fahrenheit 451, el autor de Crónicas Marcianas, uno de los grandes autores de la ciencia ficción. Él escribió un cuento que se llamaba El ruido de un trueno. En este cuento decía, él planteaba que en el futuro, en este cuento, pues que se podían hacer viajes en el tiempo y que se había empezado a hacer turismo con estos viajes en el tiempo, con la máquina del tiempo. Y hay una persona a la que la invitan a hacer un viaje en el tiempo y, al final accede. Esto ocurre después de las elecciones en el país, en el que, por suerte, las elecciones las ha ganado un candidato demócrata, no digo de partido demócrata, pero de ideas demócratas, frente a un candidato de ideas dictatoriales. Él emprende ese viaje en el tiempo. Primero le hacen una serie de advertencias de que no debe tocar nada ni alterar nada en el pasado, no sea que trastoque el futuro, es decir, el presente en el que él se halla. Le dicen que tiene que ir por un sendero marcado, que es una pasarela que va a unos 10 centímetros por encima del suelo con un sistema antigravitatorio. Y se embarca en este viaje y se va a la época de los dinosaurios. Y estando allí viendo los dinosaurios, de pronto ve el Tyrannosaurus Rex y se asusta. Se pega tal susto que regresa a la máquina del tiempo corriendo, se pierde por el sendero y, por casualidad, pisa una mariposa y mata una mariposa en el mundo de los dinosaurios. Cuando regresa al presente, a su presente, que es nuestro futuro, se da cuenta de que la ortografía del inglés es diferente, que las cosas no se escriben igual, y se da cuenta de que la gente y los edificios también son diferentes, llevan otras ropas, tienen otros aspectos. Pero lo peor de todo es que se da cuenta de que en aquellas elecciones que se habían celebrado el día antes de él salir a su viaje, quien ganó las elecciones no había sido el que tenía ideas democráticas, sino el dictador.
y estaban viviendo bajo una dictadura. La muerte de aquella mariposa había provocado una cadena de consecuencias que finalmente había transformado en gran medida el futuro y su realidad presente. Esta es la historia del ruido de un trueno, un cuento de Ray Bradbury que de alguna manera jugaba ya con esta idea de el efecto mariposa. Era simplemente un juego mental, una elucubración, pero no es nada descabellado. Podéis encontrar en YouTube, podéis encontrar un vídeo de la BBC que nos ofrece un ejemplo de un posible efecto mariposa que podía haber cambiado totalmente el futuro y que en este momento las cosas fueran muy diferentes. En este juego, en esta elucubración que hacen desde la BBC, te dicen: imaginemos que es el año 1905 y que el reloj de la torre de Berna, en Suiza, lleva 2 minutos de retraso. Imaginemos que un hombre que vive cerca de esta torre del reloj no se despierta a la hora debido a esos 2 minutos de retraso, sino que se despierta 2 minutos más tarde. Y con las prisas de que ve que va a llegar tarde a la oficina, se pone nervioso, se viste, se asea, toma el desayuno, pero con los nervios pierde otros 3 minutos, con lo cual sale 5 minutos más tarde a la calle. Con las prisas y la ofuscación mental, cruza la calle sin mirar. Y resulta que esos 5 minutos más tarde han hecho que hubiera un automóvil que, al cruzar él sin mirar, lo atropella y lo mata. Esta persona que en 1905 iba a ir a la oficina muere en aquella calle atropellado por un automóvil. Y entonces te plantean, en el vídeo de la BBC, te plantean que esta persona podía haber sido Albert Einstein, que en 1905 publicaría precisamente 5 artículos académicos que serían cruciales para la ciencia de nuestros tiempos. Concretamente dicen que en 1905 fue el año milagroso de Albert Einstein. Escribió 5 artículos científicos sin los cuales ahora no habría ni GPS, ni televisión, ni ordenadores, computadoras, ni teléfonos celulares o móviles. De hecho, en este momento no me estarías escuchando, si Albert Einstein hubiera muerto en 1905 por una de esas casualidades del destino. Pero, ¿hasta qué punto es verdad todo esto del efecto mariposa? Muy posible que te estés planteando, esto son elucubraciones. Vamos a verlo. ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Realmente desde nuestra pequeñez podríamos generar cambios decisivos en el discurrir de los procesos humanos y terrestres? Lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a ver con más detalle de qué va eso del efecto mariposa. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, si nos estás escuchando, considérate ya parte de la tribu de todos los colores, esa tribu que queremos que sea un movimiento social que se llama Rainbow Warriors 3.5, guerreros del arcoíris
3.5. Si nos escuchas, considérate ya parte de esa tribu. Bien, pero ¿qué dice la ciencia sobre el efecto mariposa? Bueno, el efecto mariposa es un concepto que está vinculado a la teoría del caos. A lo mejor habéis oído hablar de esto de la teoría del caos, porque la verdad es que es un nombre muy llamativo. Es una teoría que se separa de la ciencia determinista newtoniana, de la ciencia de Newton, que es la que de alguna manera ha imperado en nuestro mundo hasta hace un siglo, que aparece la física cuántica y empiezan a cambiar las cosas. Esta teoría del caos también se separa de la ciencia determinista de Newton, que se basa en eso de la causa y efecto, pero que no admitiría, en un principio, que un pequeño cambio pueda provocar con el transcurso del tiempo un gran cambio, como el que estamos diciendo, de que el aleteo de una mariposa pueda provocar un tornado. El aleteo de una mariposa en el Amazonas pudiera provocar un tornado en Texas. Y es que la ciencia determinista de Newton plantea las cosas de una forma proporcional. No considera estos grandes cambios. Sin embargo, aquí es donde aparece la teoría del caos. La teoría del caos, es otra teoría científica, viene a explicar cosas como el desplazamiento del plancton en los mares, viene a explicar cosas como el movimiento desordenado de los astros o los procesos climáticos. También te explica cosas como la sincronización de las neuronas en el cerebro o incluso las epidemias, cómo operan las epidemias, o las fluctuaciones del mercado de valores, la bolsa, o incluso las cadenas de retrasos en los vuelos en los aeropuertos. Todo eso se puede explicar a través de la teoría del caos. Ahí precisamente la ciencia de Newton no tiene mucho que hacer. ¿Por qué? No tiene mucho que hacer porque la ciencia de Newton se basa en fenómenos donde hay muy pocas variables. Y en estos casos de los que estamos hablando de sistemas. Concretamente de sistemas dinámicos no lineales, que es lo que llaman sistemas caóticos. No todo es realmente tan caótico. Hay un orden también en los sistemas caóticos, pero es más difícil de descubrir. En última instancia estamos hablando de sistemas complejos, sistemas que tienen infinidad de variables y que por lo tanto la ciencia newtoniana, que trabaja siempre con muy pocas variables, difícilmente puede llegar a conclusiones en estos sistemas complejos. Hemos estado hablando en algunos programas anteriores sobre los sistemas complejos. Son sistemas no lineales, es decir, siguen relaciones que no son estrictamente proporcionales y por lo tanto las proporciones pueden variar en gran medida. De ahí ese salto entre el aleteo de la mariposa y el tornado que puede surgir a partir de ese aleteo. Como estaba diciendo, la física newtoniana trabaja con muy pocas variables, mientras que los sistemas complejos tienen infinitas variables. Esto hace que el universo sea precisamente eso, un sistema complejo, caótico, un sistema flexible y por lo tanto impredecible, en gran medida impredecible. Esto también explica el sistema atmosférico. Fijaos que con el tema del clima, fijaos todos los análisis que se vienen haciendo, el trabajo con ordenadores, y sin embargo la meteorología no es capaz de decir con precisión cuál va a ser el clima más allá de 3 días. Más allá de 3 días ya son probabilidades, ya no saben exactamente qué va a ocurrir en el sistema atmosférico. Lo mismo ocurre también con los fenómenos sociales. Tampoco son relaciones lineales, no son relaciones de causa y efecto. Aquí es donde entra precisamente la teoría del caos y el efecto mariposa. Y aquí lo que se nos viene a decir desde la teoría del caos y el efecto mariposa es que cualquier acción puesta en marcha en este universo, que es un sistema complejo, genera una secuencia interminable de consecuencias. Tan interminable y tan compleja secuencia de consecuencias que con el tiempo se hace impredecible. Todo esto lo sacó a colación, lo
lo planteó ante el mundo científico un meteorólogo y matemático llamado Edward Lorenz, que fue el padre de la teoría del caos. Concretamente, Lorenz en el año 1963 pues pidió permiso al Instituto de Tecnología de Massachusetts para poder utilizar lo que entonces era el ordenador más potente que había. Con la computadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Edward Lorenz quería llevar a cabo una investigación sobre previsiones climáticas. Quería ver, a través de ecuaciones procesadas por ordenador, quería ver cómo podían funcionar determinadas previsiones meteorológicas. Y, en un momento determinado, quiso repasar unos datos que había obtenido sobre una simulación de cambios atmosféricos a lo largo de 2 meses. Esa simulación, esa previsión de cambios a lo largo de 2 meses, la sometió a prueba con la computadora y se encontró con que los resultados eran radicalmente distintos. Se encontró con que al principio los resultados eran muy parecidos, pero con el transcurso del tiempo, en esos 2 meses de simulación, los resultados empezaron a cambiar de forma dramática. No tenían nada que ver, al cabo de más de 1 mes, no tenía nada que ver una simulación con la otra. Estuvo estudiando el problema, intentando averiguar qué había pasado y al final se dio cuenta de que todo ese cambio radical de resultados se había dado simplemente porque había simplificado unas cifras en un parámetro. El ordenador no admitía más de 3 decimales. Él había hecho la primera simulación con 6 decimales. Y sin embargo en el ordenador había puesto 3 decimales. Con lo cual este parámetro, en vez de ser, por ejemplo, 27,652932, había sido 27,652. Simplemente 3 decimales menos. Pues bien, la variación mínima inicial había provocado grandes alteraciones a corto y medio plazo. Este fue el principio de la teoría del efecto mariposa. Y es que, en definitiva, la consecuencia práctica del efecto mariposa es que en sistemas complejos, tales como el estado del tiempo, o la bolsa de valores, o el universo en sí mismo, o la Tierra, es muy difícil predecir con seguridad. Y por eso, en ciencia, cuando se trata de estos temas, se habla siempre de probabilidades. No se dice nada con seguridad. Esto nos llevaría a pensar y a razonar algunas cosas más. Como sabéis, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, está dando unas probabilidades, precisamente hablan de probabilidades, porque están hablando de clima, probabilidades muy altas de un cambio climático abrupto entre ahora y 2050, que podría superar los 2 grados. De hecho, este año ya se han superado los 2 grados. Si llegamos a los 5 grados sería ya catastrófico del todo, sería terrorífico, pero ya superando los 2 grados nos podemos estar arriesgando nos estamos arriesgando a la extinción de la raza humana incluida, no solo a la extinción masiva de especies, sino a un colapso de civilización y a la extinción humana. Pero esto son probabilidades dentro de la teoría del caos, que también admite el efecto mariposa. Es decir, un pequeño cambio en cualquiera de las infinitas variables del sistema complejo no lineal y caótico del sistema complejo Tierra, sistema no lineal y caótico, podría dar lugar a una cadena de consecuencias que provocara grandes alteraciones a corto y medio plazo. Es decir, aunque en este momento las probabilidades son muy altas de un cambio climático abrupto, quizás podamos conseguir un cambio a través del efecto mariposa. De ahí viene esa esperanza radical de la que hablamos en este programa. Quizá podemos conseguirlo. Y la pregunta que yo os planteo, la pregunta que te planteo a ti, que estás escuchando este programa, es la siguiente. ¿Cómo puedes saber si tú
desde tu pequeñez, con tu pequeño acto al servicio de la tierra y la vida, es decir, con tu aleteo de mariposa. ¿Quién te puede decir si no estás poniendo en marcha una cadena de consecuencias que transforme totalmente las actuales probabilidades de colapso de civilización? ¿Quién puede decir si con ello no estarás provocando tal cambio? Ese cambio sería el huracán en la otra parte del mundo, que evita el colapso de la vida y la civilización. ¿Cómo puedes saber si tú, desde tu pequeñez, con tu pequeño acto, no estés poniendo en marcha un cambio que evite el desastre? Todo esto es lo que podemos plantearnos desde la teoría del caos y el efecto mariposa. Es una posibilidad. Quizá por eso Eduardo Galeano, el periodista y escritor uruguayo, dijo algo tan inspirador y esperanzador como esto: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo: que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Bien, os he hablado de Edward Lorenz, este matemático y meteorólogo que dio lugar, que fue el padre de la teoría del caos. Pero aquí hay que hablar también de una mujer, porque las mujeres, sobre todo científicas, parece que luego quedan apartadas, quedan a un lado. Y en este caso había también una científica que tuvo mucho que ver con estos desarrollos, concretamente la doctora Helen Vetter. Esta mujer tuvo mucho que ver en los desarrollos que realizaría junto con Edward Lorenz sobre la teoría del caos, ya que ella fue precisamente la que encontró la mariposa que, digamos, las simulaciones por computadora daban lugar cuando buscaban un orden en medio del caos. Como decía antes, la teoría del caos dice que estos sistemas son caóticos, pero en el fondo tienen un orden. Y este orden es lo que se llaman los atractores. Y bueno, Helen Vetter fue concretamente la mujer que, trabajando con las computadoras, llegó a encontrar ese orden subyacente dentro de los sistemas caóticos y que adoptaba precisamente, qué casualidad, la forma de una mariposa con las alas extendidas. Si lo buscáis, podéis buscarlo en Wikipedia, en cualquier sitio, encontraréis esa imagen y veréis cómo realmente llama la atención
la forma que adquiere de mariposa ese orden subyacente a los sistemas caóticos. Bien, con el tema este del efecto mariposa hay también un vídeo muy llamativo, lo podéis encontrar también en YouTube, un vídeo de National Geographic, la prestigiosa revista científica, que está hecho por un catalán, precisamente, por alguien pues, que es de aquí, de la zona donde yo estoy viviendo, que se llama Adrià López Baucells. Y bueno, en este vídeo de National Geographic, está en inglés, se traza un poco cómo desde la humilde planta del diente de león, es una planta silvestre con una flor amarilla muy bonita, muy posiblemente mucha gente conozcáis estas plantas, cómo a partir de una planta de diente de león al final se puede impedir una inundación. Estaríamos hablando una vez más del efecto mariposa. En este vídeo López Baucells explica que todo este proceso para él empieza en Alemania, con una familia alemana que vive en el campo, la familia Petermann, que se dedican a esparcir semillas de diente de león por el campo, y que con esto lo que hacen es potenciar la población de la mosca cernidora, que es una especie, bueno, más que una mosca parece más a lo mejor una abeja. La mosca cernidora precisamente se alimenta con estas plantas de dientes de león, con las flores, y luego migra. Esta mosca cernidora migra al sur. Concretamente, una de las zonas donde migra está en Suiza. Va allí cada año, y esta mosca cernidora precisamente estimula el crecimiento de más diente de león en aquellas zonas y atrae aún más insectos. Esa población masiva de insectos que aparecen en Suiza sirven de alimento a un murciélago, el murciélago pipistrelo, que se alimenta de enormes cantidades de insectos. Y este murciélago también migra, también se va hacia el sur, concretamente al delta del Ebro, en España, también en Cataluña. Y concretamente en el delta del Ebro hay una reserva de murciélagos, precisamente porque con esa reserva lo que pretenden es que los arrozales y demás cultivos del delta del Ebro pues no tener que echar pesticidas, que son terriblemente perjudiciales para todo el ecosistema. Y son los murciélagos los que se alimentan de toda esa masa de insectos que se generan en los arrozales. De esta manera se está generando, fijaos, el proceso empieza en Alemania y llega hasta España. Gente plantando dientes de león en Alemania que están favoreciendo que en España no se estén utilizando pesticidas porque precisamente se ha fortalecido la población de murciélagos. Pero es que además, desde España esto también ha llegado hasta Malasia. Estamos yéndonos ya mucho más lejos. En Malasia hay una investigadora que se llama Juliana Senawi, que está utilizando este enfoque del delta del Ebro en España en el Kilim, en el Parque Geoforestal Kilim en Malasia. Allí también han hecho una reserva de murciélagos, con murciélagos del néctar, murciélagos de la fruta y megamurciélagos, los zorros voladores que les llaman, porque son muy grandes, estos murciélagos son polinizadores de las plantas de mangle, que, como sabéis, los mangles crecen en las orillas del mar y con sus raíces están sujetando toda la costa, no solo sujetando la tierra en la costa, sino que además forman una primera línea de defensa contra inundaciones y tsunamis, con lo cual que generan una barrera natural de la cual se aprovechan los pescadores de la zona y por lo tanto las economías y las comunidades locales. Fijaos cómo, desde el humilde diente de león en Alemania, pasando por los murciélagos, llegamos hasta los manglares en Malasia y hasta los humanos que se benefician de los manglares de Malasia. Esto es otro ejemplo más del efecto
mariposa. En última instancia, os animamos a formar parte de Rainbow Warriors 3.5, este movimiento social que pretende generar muchos efectos mariposa. Tantos como personas os queráis unir a esta aventura. En el último episodio, en el 8º episodio, este es el 9º, hablábamos de las tribus. Estábamos hablando de pequeños equipos de personas que se dediquen a generar efectos mariposa, se dediquen a poner su pequeño granito de arena al servicio de la Tierra y la comunidad de vida terrestre. Sobre esto de las tribus os vamos a dejar un enlace en los créditos de este programa para que vayáis a ver un poquito qué idea tenemos de Rainbow Warriors 3.5. Qué idea tenemos de qué podría ser este movimiento social y cómo lo podríamos implementar. Os dejamos un enlace para que os encontraréis una presentación donde vais a ver un poquito la idea de las tribus. Qué es lo que pensamos que podrían ser estas tribus de Rainbow Warriors 3.5. Y enlazando también con el episodio 6. El episodio 6 de Midnight Sun hablábamos de la reintroducción del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Había supuesto también una cadena de consecuencias. Era otro efecto mariposa muy potente, porque la reintroducción del lobo había llegado a cambiar el curso de los ríos, había reestructurado los ecosistemas del Parque Nacional y les había devuelto la vida, simplemente reintroduciendo, no recuerdo ahora, no sé si eran 40 lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. Estos son todo efectos mariposa. En última instancia, te invitamos a que tú también pongas en marcha un efecto mariposa. ¿Acaso puedes saber si una pequeña acción tuya no es la causa original de un cambio de grandes proporciones en la historia de la humanidad y de la vida en la Tierra toda? ¿Quién sabe si esa tribu que formaste con 5 amigas tuyas, con la intención de sembrar los campos con flores silvestres de tu región, no fue lo que impidió que se extinguieran definitivamente las abejas en tu país? Y con el tiempo evitó la extinción de otras muchas especies, incluida quizás la nuestra, propiciando la recuperación de hábitats cada vez más extensos, donde la vida tomó las riendas para restaurar ecosistemas cruciales para la supervivencia en nuestro planeta. ¿Quién sabe si esa tribu que formaste para plantar flores silvestres no propició todo eso? Quizás no sepas nunca que tu idea, con la ayuda de tus 5 amigas, fue la que provocó un cambio de dimensiones insospechadas. Quizás no sepas nunca que tú fuiste el punto crucial donde se apoyó la vida para ponerse de nuevo en pie. Quizás no lo sepas nunca. Pero, ¿acaso importa? Tú solo sabrás que pusiste tu granito de arena, un granito minúsculo, que sin embargo transformó todo un planeta y la vida de miles de millones de seres humanos, de animales, de árboles y plantas por toda su superficie. No, quizá nunca lo sepas, quizá jamás lo sepas, aunque yo estoy convencido de que de algún modo, en algún lugar del espacio-tiempo o del no espacio, no tiempo, la vida te lo hará saber. Midnight Sun, el sol de medianoche, el programa de aquellas personas de quienes hablarán las generaciones futuras.
Bien, hoy hemos estado planteando nuevas ideas para entender eso de cómo puedo cambiar el mundo desde mi pequeñez. Y hemos estado hablando para explicar cómo podemos cambiar el mundo desde nuestra pequeñez. Hemos estado hablando del efecto mariposa. Hemos comenzado hablando de un proverbio chino que dice: el aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Y también hemos utilizado una cita del filósofo alemán Fichte, que viene a decir más o menos lo mismo. Hemos hablado también del ruido de un trueno, un cuento del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, en el que planteaba también esta idea de cómo un pequeño cambio en el pasado puede traducirse en un futuro distinto. Y hemos hablado también de qué hubiera pasado si en 1905, el año en que Einstein publicó 5 artículos académicos cruciales que han cambiado nuestro mundo, si en 1905, antes de que escribiera esos artículos, cuando iba a trabajar a la oficina de patentes de Berna, hubiera tenido un retraso de 2 minutos el reloj de la torre de Berna y un automóvil hubiera atropellado y dado muerte a Einstein, nuestro mundo no sería el que tenemos ahora. Hemos hablado del efecto mariposa desde la ciencia. Hemos estado hablando de la teoría del caos, de los sistemas complejos. Hemos hablado de Edward Lorenz y de Helen Vetter, que pues desarrollaron ahí una serie de ideas, una serie de fórmulas matemáticas con las cuales no solo explicaban la teoría del caos, sino que planteaban esa posibilidad del efecto mariposa, de cómo nos llevaban a hablar de probabilidades y no de certezas. Y hemos ofrecido un ejemplo de cómo desde una familia plantando dientes de león en Alemania, a través de los murciélagos podíamos llegar hasta los manglares de Malasia, cómo unas cosas afectan a otras, cómo el simple hecho de plantar semillas de diente de león puede estar ayudando a frenar inundaciones y tsunamis en Malasia. Son ideas que bien vale la pena reflexionar sobre ellas. Y todo esto va a traer un beneficio inmediato en tu vida, no lo dudes, porque también aquí se da el efecto mariposa. Un pequeño cambio en tus pensamientos, gracias a lo que hemos dicho en este programa. Un pequeño cambio en tus pensamientos puede dar lugar a un cambio de visión del mundo dentro de ti. Y ese cambio de visión del mundo cambiará radicalmente tu realidad y tu manera de estar en el mundo. Traerá grandes cambios en tu vida. Aquí también se da el efecto mariposa. Y es que el poder se halla en lo pequeño. ¿O acaso el invisible coronavirus no ha cambiado el mundo ya, con lo pequeño que es? Quizá podríamos remitirnos finalmente a una cita de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. En El Señor de los Anillos, Elrond, el medio elfo, un gran maestro de la ciencia y un gran guerrero, decía textualmente lo siguiente: sin embargo, así son a menudo los trabajos que mueven las ruedas del mundo. Las manos pequeñas hacen esos trabajos porque es menester hacerlos, mientras los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Las manos pequeñas, los pequeños, los insignificantes, las personas que pasan desapercibidas en el mundo, son las responsables de cambiar este mundo. Está en tus manos. Si tú quieres, puedes poner en marcha un efecto mariposa y cambiar las cosas. Entre todos, entre todas, esas manos pequeñas, esas personas pequeñas, podemos conseguir los cambios que los grandes no pueden conseguir. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5,
cuyo objetivo es que el 3,5% de la población ponga sus talentos al servicio de la Tierra y su comunidad de vida, con el fin de mitigar la emergencia climática y de extinción y evitar así el colapso de nuestra civilización. Pero para eso necesitamos ayuda. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun y hazte mecenas por solo $1 al mes. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y finalizamos por hoy Midnight Sun, el sol de medianoche. Gracias por habernos escuchado hasta aquí. Y nada más, simplemente queremos dar las gracias, como siempre, a Kim Robertson por la música de arpa celta que nos acompaña cada día en este programa, por dejarnos utilizar su música. Queremos dar las gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna, la primera emisora de radio que está emitiendo este programa. Queremos dar las gracias a José Mañó y a Marta Ventura por poner su voz también para el programa. Y queremos hacer una llamada a la acción. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, el sol de medianoche. Esa tribu es el movimiento social Rainbow Warriors 3.5. Rainbow Warriors 3.5 es un movimiento social con el que pretendemos que miles de millones de personas pongan sus talentos y sus habilidades al servicio de la Tierra y la comunidad de vida terrestre. Esa es la tribu de la que hablamos aquí. Y os animamos a crear pequeñas tribus, porque la tribu se compone de millones, de miles, de cientos de miles de pequeñas tribus, que son las que hacen esos pequeños trabajos con sus pequeñas manos para cambiar el mundo. Os dejamos un enlace en los créditos sobre lo que serían estas tribus y cómo podríais construir una pequeña tribu para sumarla a la tribu de Rainbow Warriors 3.5. Y nada más, aquí nos despedimos. Que el sol brille en tus ojos en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.